Digo, voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos porque, entre otras cosas, lo que yo hable de más, otra gente lo tendrá que hablar de menos. Entonces, bueno, lo primero, a ver, si alguien me enseña cómo se mueven las diapositivas. Ahora, vale, ya estamos. Bueno, en principio, por situarnos, Garoña procede, como todas las nucleares, de los planes faraónicos de Franco, que hablaban en los años 70 de 34 centrales a instalar en todo el Estado español y alcanzar en torno al 60% de la producción eléctrica de origen nuclear. Afortunadamente, estos planes quedaron en bastante menos, pero acabaron concretándose en 10 centrales nucleares, o por ser más precisos, 10 grupos nucleares en 7 emplazamientos, que alcanzaron finalmente una instalación de 8.000 megavatios, que venía a suponer durante los años finales del siglo pasado y principio de esto en torno al 15, el 20% de la producción eléctrica en función de los distintos años. Ahí tenéis las centrales que se acabaron por construir, lo tenéis junto a otras instalaciones como la entonces minería de uranio de la que se ha hablado hoy de Juzbado o el cementerio nuclear del Cabril. Esas fueron las centrales que finalmente se instalaron. En construcción quedaron y fueron paralizados 2 reactores en Lemóniz, en Euskadi, 2 en Valdecaballeros, en Extremadura, y otro, el grupo 2 de Trillo, que no llegó a finalizarse. Por situarla dentro de este panorama, Garoña es una central relativamente pequeña, de las llamadas de primera generación. Las de primera generación eran Zorita, Vandellós 1 y Garoña. Una central relativamente pequeña para las que quedan actualmente en funcionamiento, de esta primera generación, de unos 400 megavatios de potencia frente a los 980, 1.000, 1.200, 1.100 que son las centrales que ahora mismo quedan en funcionamiento. Ubicada en el Valle de Tobalina, en Burgos, a orillas del Ebro, obtuvo la autorización de construcción en 1963 y en 1966 se iniciaron las obras, y ya a estas fechas, en el 2 de marzo de 1971, entró ya en funcionamiento, y estas fechas nos hablan de lo que podríamos llamar el pecado original de Garoña y de las nucleares. Es decir, están decididas todas y autorizadas todas en plena dictadura franquista, sin ningún tipo de debate público, sin ningún tipo de control. En el caso, sobre todo, de las de primera generación, con una tecnología entonces experimental y muy incipiente, que luego sí que es cierto que ha evolucionado. Como decía, se trata de una central pequeña, de 400, o se trataba, para ser más exactos, sigue existiendo pero no funcionando, con una tecnología obsoleta, y es la única de esta tecnología en el Estado español, y que ha funcionado durante 42 años con importantes impactos, con riesgos, con incidentes, averías de funcionamiento, emisiones radioactivas, etcétera, etcétera. 42 años, como digo, de problemas, de fugas, de roturas, de problemas técnicos sobre los que ya no me voy a detener, pero sí que no quería dejar pasarlos por alto. Grietas en varios puntos que probablemente provocaron fugas internas, incluso algunas emisiones externas, de las que normalmente se tenía conocimiento meses e incluso años después. Ahí tenéis uno de los últimos ejemplos, lo destaco porque es abril del 2009, que es precisamente cuando se estaba discutiendo la que luego resultó ser la última prórroga de Garoña. Una central también que durante muchos años estuvo funcionando sin plan de emergencia nuclear, lo cual es gravísimo si tenemos en cuenta que, aunque estaba instalada en una zona, como muchas otras, relativamente despoblada en sus cercanías, tenía en el entorno de menos de 90 kilómetros ciudades importantes como Burgos, Logroño, Vitoria o Bilbao, y la conurbación del Gran Bilbao, que solo
en cuanto a esta conurbación, lo que se llama el Bilbao metropolitano, suponían 1 millón de habitantes. Tampoco durante muchos años se hizo ningún tipo de estudio epidemiológico, a pesar de que desde la Coordinadora contra Garoña, casi desde su fundación, estuvimos pidiéndolo y fue una de las reivindicaciones principales que finalmente no llegamos a conseguir. Para hacer frente a esta central se creó la lucha contra la nuclear de Garoña empezó casi desde su funcionamiento, o bueno, para ser más exactos, desde la muerte de Franco del año 75, como en otros sitios empieza ya a crecer el debate sobre las nucleares y empiezan a organizarse acciones de protesta. A pesar de todo, insisto, de que estamos hablando de una zona demográficamente muy despoblada. En septiembre de 1979 se hace una semana antinuclear por estas... En esta época es el año, yo creo que de la eclosión de la lucha contra las nucleares, aunque ya en muchos sitios llevábamos tiempo, por ejemplo en Euskadi, de donde yo provengo, peleando en este caso contra proyectos en avanzado estado de construcción como Lemoniz. En septiembre del 79 se hace el primer intento de hacer una marcha a Garoña, después de una semana de información y debate en Miranda de Ebro, que es el núcleo poblacional relativamente importante más próximo a la central, pero que fue prohibida. En 1986 se crea ya la Coordinadora contra Garoña, formada por grupos antinucleares, y ya en los años 80, además habíamos pasado y habíamos aprendido de ser antinucleares a ser ecologistas, pero con colectivos antinucleares y ecologistas, sobre todo de Burgos, donde está instalada, pero también de Vizcaya, Álava, de Euskadi y de La Rioja, que fuimos quienes durante muchos años estuvimos manteniendo la llama de la lucha contra Garoña con manifestaciones anuales, decenas, cientos de actos informativos, reivindicativos, simbólicos, denuncias, ocupaciones, acampadas. Como decía, en el 86 se crea la coordinadora, desde entonces estamos peleando y hay un momento, un momento clave, es en el año 2009 cuando se plantea una nueva petición de prórroga por 10 años de Garoña. Zapatero, entonces presidente de Gobierno, finalmente concede una prórroga por 4 años. Estamos hablando de junio del 2009. Y a ver si esto es capaz de avanzar. Como decía, concede una prórroga por 4 años, pero a pesar de todo, Nuclenor, la propietaria de la central, en el año antes de que culmine esta prórroga, que Zapatero había dicho que sería la última, pero ya para entonces estaba Rajoy, que les ofreció una nueva prórroga de 10 años. Sin embargo, en diciembre del 2012 creo que es, en diciembre Nuclenor decide cerrarla. ¿Por qué decide cerrarla? Fundamentalmente por 2 factores. Una, porque Zapatero se había aprobado un impuesto a los residuos nucleares que aumentaba notablemente la necesidad de fondos o de aportación de fondos por parte de las nucleares, y sobre todo porque en el 2011 se produce el accidente de Fukushima, del que no voy a comentar porque precisamente hemos hablado en la mesa anterior. En marzo del 2011 se produce este accidente de una central absolutamente gemela de Garoña, luego comentaré en el debate si tenéis mayor interés, y a raíz de eso se producen nuevos requerimientos y nuevas necesidades de inversiones económicas por parte de la Unión Europea derivadas del aprendizaje del accidente de Fukushima. Esto hace que Nuclenor, constituida por Iberdrola y Endesa, decidan no utilizar la prórroga hasta el 2013 e incluso pedir una nueva, que, como digo, Mariano Rajoy ya les había prometido que se la concedería, y se cierra Garoña. Desde entonces pues permanece cerrada. Habían dicho que en 2 o 3 años se iniciarían las labores de desmantelamiento. No se ha iniciado ningún tipo de... Bueno, esto avanzará si quiere. No se inició ningún tipo de... Ni se ha iniciado ningún tipo de operación de desmantelamiento. Garoña está prácticamente sin mantenimiento. Los residuos nucleares permanecen allí. Se habla de la construcción de un ATI, un almacén transitorio,
que también está en el aire, y Garoña pues prácticamente está abandonada de la mano de Dios, pero bueno, cuanto menos afortunadamente cerrada. Sigue siendo un riesgo nuclear grave en cuanto a que, aunque una parte de los residuos durante años se ha estado trasladando a Inglaterra, sobre todo los residuos radiactivos de los últimos años continuaron allí y bueno, pues acabo con esto diciendo que ya nos seguimos yendo a Garoña. La última marcha la hicimos en el 2013. Tenéis algunas imágenes de cómo entregamos a los compañeros de otras centrales el testigo de la lucha antinuclear, pero nosotros seguimos alerta con lo que pueda pasar. Bueno, igual me he pasado de tiempo, lo que sí que, perdonadme, solamente necesito 5 segundos para comentar, para recordar que el lunes se cumplen 40 años, el 3 de junio de 1979, de la manifestación antinuclear en Tudela, en la que la Guardia Civil asesinó a la compañera ecologista de Donosti, San Sebastián, Gladys del Estal. Como digo, son 40 años y, bueno, quienes 40 años después estábamos entonces, sobre todo contra Lemón y luego contra todas las nucleares, luego ya contra bastantes cosas y en favor de la vida y de casi todo, seguimos peleando y seguimos recordando a compañeras como Gladys del Estal. Eskerrik asko. Yo voy a intentar en 10 minutos, muy rápido, y además tengo desventaja porque son 3 centrales, bueno, 4, contando la que se cerró, Vandellós, 4 reactores, 2 centrales nucleares. Está puesto aquí. ¿Se cerró y por qué? Bueno, sí, claro. Voy a intentar contestar a las 3 preguntas que nos hacíais para participar en la mesa, un poco el histórico, las incidencias más graves y cómo se ha articulado todos los diferentes movimientos sociales y fórums, ¿vale? Empezaremos, lo voy a hacer un poco teniendo en cuenta el histórico, pero también a partir de mi experiencia personal, del activismo en la calle, desde Ecologistas en Acción, con Eloy, con Eli, Forés, con la gente de Hospitalet, de Vandellós, y luego mi experiencia desde el Parlamento, que es diferente, pero que a mí siempre me ha llevado a pensar, y sobre todo ahora estoy más convencida que nunca, que es necesario que haya este diálogo entre los movimientos en la calle y la institución. No podemos ni unos ir por un lado ni unos por los otros porque no conseguiremos cosas. Entonces es súper importante que tengamos gente, que tengamos referentes, que pueda ser nuestra voz y que las personas esas también escuchen y estén trabajando en la calle con los grupos organizados. Yo he intentado, como son muchos años, he intentado separarlo en tres etapas. La primera etapa, que yo la he llamado de la revuelta de los curas, y vamos a hacer una fábrica de chocolate que empieza en 1974, a corre, que esto va a explotar, que es en 1989 cuando hay el accidente de Vandellós 1. ¿Por qué digo de la revuelta de los curas? Porque, bueno, vosotros sabéis que cuando empieza la instalación en Ascó, lo que se decía es que iban a poner una fábrica de chocolate, que compraban terrenos para poner una fábrica de chocolate. Bueno, no sé, es igual tú. No, ahora, no sé. Bueno, chicos, es que no me dio tiempo a pasarlo en PowerPoint. Sigo y es igual. Luego intento poner las fotos. ¿Qué pasó? De la revuelta de los curas, ¿por qué? Porque justamente fue en Ascó y en la Ametlla de Mar, que fue a partir de unos curas que se mosquearon cuando venía una persona comprando terrenos para decir que iba a instalar una fábrica de chocolate, los que empezaron a sembrar, digamos, la simiente para hacer este movimiento que empezó en Ascó en 1974 y que luego también se sumó el cura que había en la Ametlla de Mar, que además, exacto, era el hijo, y ahora las podré pasar de una en una, así, con este sistema. No, tengo que ir... No, porque no las puedo... Hay una manera de visualizar que las... página, te dice... No, no es porque no está puesto así. Bueno, sigo hablando que si no, no me va a dar tiempo. Entonces, lo importante,
En esta época se organizan estos movimientos, hablamos de todavía con pleno franquismo, 1974, hay un alcalde emblemático en Ascó, Juan Carranza, que además luego gana las elecciones y mientras él está gobernando no se implanta la central. Esto lleva a que finalmente, cuando finalmente todas las élites se unen para que él no gane las elecciones, se llega a instalar la central, lleva también a que haya una primera comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña en 1980, que fijaros, en esta primera comisión ya se alertaba, que luego esto nos lo volveremos a encontrar cuando lo del ATC, ya se alertaba de que Ascó no era un buen sitio para poner la central, porque hay un sistema de fallas, un sistema geológico, que luego se vio en el Castor también, que era verdad. Bueno, la cuestión es que este movimiento impidió, por ejemplo, en la Ametlla de Mar sí que no se instalaron los 2 reactores previstos, se cambió el emplazamiento por Vandellós, pero en Ascó pues, se acabaron instalando. Pensar que bueno, este movimiento, ¿no?, que estuvo muy activo y que además a raíz del accidente de Chernóbil en el 86 pues se reactivó, nos lleva hasta, yo paro, hasta la etapa de 1900, que empieza en 1989. En 1989, que es la etapa que yo digo que va del accidente de Vandellós 1 y cierre, hasta el 2009. ¿Por qué? Porque es la etapa que decimos Vandellós, tierra de milagros, 2 milagros, el milagro que no se fusionara el núcleo porque aquel incendio que no, o sea, nos estuvo de un pelo de que fuera mucho más terrible. Por cierto, este año conmemoramos los 30 años. Y el otro milagro porque conseguimos que en 1990, con la presión popular, se cerrara Vandellós 1. Y la etapa la paro en 2009, porque 2009 es cuando el Consejo de Ministros empieza todo el tema de la ATC y Ascó es uno de los pueblos que decide promocionarse para que se instale allí la ATC. En esta etapa tenemos varias cuestiones. Del accidente no os voy a explicar porque creo que ecologistas hemos hecho exposición, ya sabéis. Nosotros realmente, el Grupo de Tarragona, cada año recordamos y hacemos pedagogía. Y nos sabe mal porque es curioso que conmemoramos mucho Chernóbil, Fukushima y en cambio Vandellós 1, que pudo haber sido una catástrofe, no está en el calendario, ¿no? Bueno, la cuestión, estamos estos años que se sigue luchando con altos y bajos hasta que tenemos una serie de problemas muy bestias con Vandellós 2, en junio de 2017 los problemas de corrosión y aquí lo que se consigue es que haya una sanción de 1,6 millones de euros. En el 2008 se activa el PENTA, pero bueno, 1,6 millones de euros para NAP, que tiene unos beneficios de 1 millón de euros casi al día, pues no es nada. La cuestión que llegamos al 2008 en que sí que se produce un hecho también bestia y es la fuga de 1000 partículas, que además ha agravado porque no se comunicó, había las visitas de los escolares, las partículas radioactivas aparecieron en Reus a 90 kilómetros y además con toda la ocultación y opacidad típica. Entonces aquí sí que hubo una denuncia presentada, de hecho GETE, Ecologistas en Acción de Tarragona, presentamos denuncia, pero fijaros una cosa, esta denuncia Fiscalía archivó y finalmente el sobreseimiento ahora se ha vuelto a abrir, pero está pendiente de que se salga la sentencia. Sí que es verdad que el CSN reconoció que la radioactividad de Ascó en estos accidentes fue 750 veces superior a la que había notificado. En esta época también se reactiva todo el movimiento antinuclear porque con la instalación del cementerio, querían instalar el cementerio, el ATC, en Ascó y aparece un movimiento, una plataforma que se llama Coordinadora Antisamantiri Nuclear de Cataluña, la CANC, que son las fotos del otro paquete, pero bueno, la CANC lo que conseguimos es, en un primer momento, sin hablar mucho de
de cerrar nucleares, porque si no sabíamos que si hablábamos de cerrar nucleares nos sumábamos, el tema era la lucha anticementerio, conseguimos trabajar toda una serie de entidades, grupos, bueno, esto llega hasta el Parlamento, todos los consejos comarcales y al final hay una resolución del Parlamento en que se dice que por cuestiones geológicas, ambientales y el territorio no quiere esta instalación aquí. Y así, bueno, es un momento también, digamos, de auge del movimiento antinuclear. En 2011, el accidente de Fukushima hace que, bueno, a Seiko de hecho la conozco, que ella vino a Barcelona en aquel tiempo, también hace que se reactive el movimiento por parte de partidos de izquierda, se crea la plataforma Tanquem les Nuclears, se hacen toda una serie de acciones delante de la Embajada Japón, bueno, y hace que se remueva todo esto. Y ya lo último, acabo porque me ha dicho 2 minutos, sí que para mí una cuestión positiva del momento actual es que en Tarragona estamos trabajando ecologistas en acción con Greenpeace muy mano a mano y además ahora hay una denuncia puesta por Sociedad Humana y asesorada también por Ecologistas en Acción del último incidente de Vandellós 2, que fue en abril de 2018. Sabéis también que justo ayer, además es un incidente-reincidente porque es de unas válvulas y ayer el CSN elevó el último incidente de nivel. Por tanto, estamos muy preocupados porque en Vandellós este incidente se va repitiendo. Hay un problema que requiere inversiones muy caras que ANAP no está dispuesto a hacer y tenemos mucho miedo, mucha prevención de que esto pueda acabar provocando un nuevo accidente. Y me sabe muy mal lo de las fotos. Gracias. Es que es muy difícil en 10 minutos. Luego se las pondré. ¿Esto de quién es? Bueno, ahora os voy a presentar a Juan José Sanchís. José Juan. Bueno, no damos con tu nombre ni para qué. José Juan Sanchís, licenciado en Químicas, trabaja como profesor de educación secundaria, es miembro de Acción Ecologistas Agro y de Ecologistas en Acción. Es un activista en el movimiento antinuclear desde hace 30 años. Fue representante de la Federación Ecologista del País Valenciano en el Consejo de la CODA y brevemente coordinador de CEAN. Muy brevemente. 6 meses. En la actualidad es portavoz de la plataforma Tanco Friends, que agrupa a los principales grupos ecologistas valencianos, así como a sindicatos, fuerzas políticas y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana. A ver, debe ser este. A ver si se abre, si no nos da. Vale, perfecto. Este programa no lo conozco. Desde la diapositiva actual. Vale. ¿Sí? Ya está. Vale. Vale, voy. Bueno, pues en la misma línea, pues quiero contar primero un poco de los inicios. Bueno, el primer grupo ecologista que existió en Valencia y casi también de los primeros del Estado fue AEORMA, que fue fundado en el Departamento de Sociología de la Facultad de Económicas de Valencia y que se acabó disolviendo al principio de transición. Y ellos no trabajaron el tema antinuclear hasta el final, cuando desde AEORMA Madrid pues les llamaron y dijeron, oye, que os van a construir una central. Que no se te oye. No se me oye. Que os van a construir ahí una central nuclear, a ver si lo movéis. Dice, bueno, pues haremos lo que podemos, pero aquí no sabemos nada de eso. A pesar de eso, y por el empeño de una mujer en particular que vivía en Teresa de Cofrentes, pues se hizo la primera manifestación antinuclear durante la construcción de la central en Ayora. Y que juntó a bastante gente, juntó a unas 20.000 personas. 2.000 personas, perdón. Como veis, es época de melenudos, de tal. Y esto cuando se disolvió, esto no ha quedado bien.
Bueno, cogió el relevo otro grupo ecologista que se llama Margalida, que también duró poco tiempo, pero la mayor parte de la gente de Margalida que trabajaba el tema antinuclear se fue a otro, que es el GEL, el Grupo Ecologista Libertario. Y a partir de aquí ya hubo un periodo de 4 años en que el tema antinuclear se convirtió en el tema único ambiental en el País Valenciano. Se crearon comités antinucleares en un montón de pueblos, en un montón de barrios de la ciudad y hicieron una lucha muy fuerte intentando que no se acabara de construir Cofrentes. Cuando al final ya se construyó, pues aquello decayó un poco y ahí cogió el relevo pues la Comisión de Energía de Acció Ecologista Agro y junto con el Ateneo Libertario, que estuvimos, ahí ya fue cuando entré yo, trabajando el tema y organizando las marchas a Cofrentes, etc. Luego la Comisión de Energía se acabó disolviendo y se creó la Federación Ecologista del País Valenciano, que trabajó el tema antinuclear, entre otros también, y que luego cuando se constituyó la CODA, se constituyó como CODA del País Valenciano. Y eso. Luego, cuando la CODA se convirtió en Ecologistas en Acción, pues aquello y Acció Ecologista Agro no entró, pues aquello se desdibujó un poco y tal. Poco tiempo después se creó ya la plataforma Tanque en Cofrents, donde ya no era un grupo tal, sino activistas de diferentes grupos ecologistas que constituimos un grupo de trabajo para esto. Y estuvimos durante bastantes años pues, trabajando el tema y tal. Con el tiempo, esta plataforma decayó porque la mayoría de la gente que nos dedicamos a otra, nos metimos en otra que era Acció pel Clima y entonces el tema antinuclear decayó. Y luego, pues, hace ya 10 años se volvió a reactivar, incluyendo esta vez ya no solo grupos ecologistas, sino también sindicatos y grupos vecinales, incluso fuerzas políticas, y acabamos de cumplir 10 años de esta actividad. ¿Qué hacemos? Pues hacemos el seguimiento del funcionamiento de la central y denunciamos públicamente las averías que va sufriendo. También asesoramos a las fuerzas políticas. En las Cortes Valencianas hay una comisión de seguimiento de Cofrentes, donde comparece de vez en cuando el director de la central y entonces pues asesoramos a los grupos políticos sobre qué preguntar, qué decir, etc. Hemos hecho también actividades de formación para activistas, elaboramos informes, notas de prensa, debates, etc. Y luego tenemos mucha actividad de calle, mucha actividad de organizar acciones así más o menos espectaculares. 2 minutos ya. Vaya. Bueno, pues nada, en la jornada de tal, los informes y todas las actividades que vamos haciendo. Un punto muy fuerte fue la lucha para que no se instalara en Zarra el cementerio antinuclear, que estuvo a punto, y al final lo evitamos. Participamos en todo tipo pues, de que si carnaval, pues allí estamos. Vamos a las sedes de Iberdrola, vamos a la delegación de gobierno a regalarles regalos radiactivos y colgamos pancartas de edificios emblemáticos, plantamos árboles, es decir, hacemos un poco de todo. Y la verdad es que hemos hecho muchas actividades. El otro día, recogiendo todas estas fotos, decíamos, hemos hecho tantas cosas. Pero bueno, no quiero hablar un poco de los problemas específicos de la central. El primer problema de la central es el emplazamiento. Cofrentes es la central que está en una zona de más peligro sísmico de todo el Estado. Y de hecho está construida sobre un antiguo volcán. Está en una zona de volcanes. En Cofrentes hay una ruta turística que es la ruta de los volcanes. Y además está en zona inundable. Y eso no es una hipótesis, eso es, lo sabemos porque ya se ha inundado. Durante la construcción de la central, en el año 81, cuando la pantanada de Tous, el emplazamiento de la central se inundó. Y donde está ahora la sala de control había 1 metro de agua. Con lo cual no estamos hablando, no, es que la posibilidad que ya ha pasado. Otro problema recurrente de la central es el tema de las
soldaduras. Esto ya apareció durante la construcción de la central, una denuncia por un inspector de que se estaban falsificando las radiografías de las... Al final, aunque hubo un juicio, iba a haber un juicio y tal, pero lo compraron y no llegó nunca. Otro problema es el tema de las válvulas. Es común con lo de Garoña, de hecho es el mismo tipo de reactor. Ha habido un periodo de averías repetidas en válvulas de alivio seguridad del circuito primario y que no ha tenido nunca explicación de por qué. Pero vamos, a lo largo de meses y meses, ahora esta, ahora otra, la cambian y la nueva que han cambiado vuelve a averiarse y no hemos tenido nunca explicación de por qué. También hemos tenido unos problemas que no ha tenido ninguna otra central en el mundo, que son los accionadores de las barras de control, que se introducen desde abajo y que apareció una corrosión de origen desconocido que obligó a cambiarlas todas. Primero cambiaron una cuarta parte y luego tuvieron que cambiarlas todas. Y ahora, hace un par de años, volvió a aparecer otra vez problemas en estas accionadores de barras de control, que es el verdadero sistema de emergencia de parar una central nuclear. Ha habido incidentes repetidos de derrames, tanto dentro del edificio de contención como fuera. El transformador se les inundó. Pero lo que más nos preocupa es la mala cultura de seguridad. Esto de que hagan reparaciones y que a los 2 días tengan que reparar la reparación es una cosa muy frecuente que denota que el único objetivo ahí es maximizar los beneficios a costa de lo que sea y a costa de ponernos a todos en peligro. Y para acabar, algunas cosas que hemos destapado nosotros. Aparte de los accionadores de las barras de control y las válvulas, por ejemplo, descubrimos que en una parada se había duplicado la dosis colectiva recibida por los trabajadores y averiguamos que había ocurrido un fenómeno que también es único en el mundo. Habían cambiado una pieza del circuito primario por otra pieza de titanio, que en principio era mejor. Pero esto desencadenó una reacción de radioabsorción donde los isótopos radioactivos se quedaban ahí pegados y estaban en la zona del pozo seco y eso hizo y tal. Esto es una demostración más de que la energía nuclear, a pesar de toda la historia que tiene, de la experiencia que tiene, sigue siendo territorio desconocido donde pasan cosas que no están previstas con las consecuencias terribles que eso puede tener. También destapamos que se había producido un fallo en las barras de combustible que estaban soltando radioactividad y que al final resulta que era un sabotaje en la fábrica de Juzgado, en la fábrica de combustible de Juzgado, por un conflicto laboral. A partir de ahí llenaron de cámaras esa fábrica. Y también hace 2 años se les rompió una válvula. Y no se rompió porque sí, se rompió después de dar múltiples avisos que fueron ignorados, después de que se les cayera el contrapeso por segunda vez de la válvula. Estamos hablando de una válvula importante que al romperse mandó fragmentos dentro de lo que es la vasija del reactor y podía haber producido un problema muy serio. Bueno, ahora voy a presentar a Susana Tance, de Guadalajara, portavoz de la Plataforma Antinuclear, miembro de Ecologistas de Nación de Guadalajara. En 1988 participó en el movimiento social, que fue el que paró el cementerio nuclear de Trillo. Un segundo intento en 1999 fue clave para su implicación. Se construyó un ATI y no un ATC en esta localidad. En 2006 participó en el cierre de Zorita. En 2009 se archivaron los 2 proyectos de la mina de uranio de Aragoncillo y se consiguió parar el ATC en Yebra. Y con esta muchas ganas de conseguir el objetivo final. Susi. Hola, buenas tardes. Gracias, Paca. Bueno, pues yo creo que yo voy a contar un poco mi experiencia con todo este tema. 10 minutos. Yo entré un poco más tarde de que empezaran la construcción de la central de Zorita y de Trillo. Sí que vi cómo subían las torres de refrigeración desde mi casa de Trillo y lo que eso supuso, sí, un momento de mucho trabajo, de mucho tema de comidas y tema de negocios allí, pero con tal que acabó esto, todo desapareció y, de hecho, todos los pueblos de la comarca, incluso los más grandes que tenían más movimiento, están ahora en despoblación total. De hecho, Guadalajara es una zona deprimida, desconocida y, bueno, se podría decir que está en la España vacía.
por lo menos la zona, no la que está en el corredor de Henares, que está más cerca de Guadalajara, de Madrid y toda esta zona, y sí que tiene más movimiento económico. En Guadalajara, como bien ha dicho Paca, pues tenemos de todo. Tenemos minas de uranio que no fueron, en su momento, no las aprovecharon, pues porque estaba muy diseminado y entonces no les era beneficioso. Pero sí que es cierto que hace unos años, pues a la falta de uranio que hay, sí que ya empezó a salir el nombre como que iban a empezar a sacar de ahí el uranio. Nos pusimos, claro, porque aquí hay un parque que es patrimonio de la UNESCO, es geológico, que está genial, que no es conocido por casi nadie. Pero bueno, pues se hizo un movimiento social. Normalmente allí los movimientos, como los hacemos, es unir en una plataforma, en una coordinadora, diferentes colectivos y hacer una unidad por mínimos para que tengamos un poco más de fuerza, porque es evidente que allí pues hay poca población. Entonces, allí se consiguió archivar los 2 proyectos de Aragoncillo en el 2009. Tenemos 2 centrales nucleares, una de la primera generación, que es la de Zorita, que la conseguimos cerrar, como bien ha dicho Paca, en el 2006. Fue con muchísimo trabajo, también con ayuda, evidentemente, no solo de aquí, porque desde Ecologistas en Acción nos ayudaron, nos informaron, y gracias a eso pues pudimos llegar a la población diciéndole la realidad, que de otra manera la ocultan, y que hay opacidad en el tema de la industria nuclear. Allí ahora mismo pues hay un ATI, evidentemente, en la central nuclear de Zorita, que se cerró, pero está totalmente aquello dejado de la mano de Dios, como se suele decir. Tú vas por la carretera y ves allí los contenedores. Si tú te paras porque se te ha pinchado la rueda, rápidamente tienes allí a los guardias, pero es evidente que Ecologistas, con una escalera de pintor, subió a la cúpula de lo que era Zorita, pero ahora no te creáis que hay muchísima más seguridad, muy por el contrario. También tenemos la de Trillo, que es la más nueva, es de segunda generación, y ahí sí que es cierto que es la que yo vivo en un pueblito al ladito de él, que yo siempre que tengo que hablar de ello la comparo con Springfield, de los Simpson. Incluso a alguna gente de Ecologistas, no sé si hay aquí algunos ahora mismo, les he llevado, he puesto una mesa allí grande, y bueno, pues tú tienes ahí una visión que, como veréis, es sobre todo te da un no sé qué. En 1988, que es cuando mi padre y toda esta gente pararon el primer ATC, en el 1999 se volvieron a hacer otra intentona y se volvió a parar, y se volvió a intentar otro ATI, este iba a ser ATC en Yebra, el cual conseguimos parar también, pero aquí hubo también conseguimos que hubiera una unidad en mínimos política y social, y con Castilla-La Mancha, que estuvo a nuestro favor, el Gobierno de Castilla-La Mancha, bueno, pues la verdad que conseguimos pararlo. Ahí sí que hubo un movimiento social muy grande a nivel de toda España, con los otros lugares que también eran candidatos para este ATC. Actualmente en Villar de Cañas, que era donde quedaba como candidato, parece ser que tampoco va a ser, con lo cual otra vez tenemos el gran problema de lo mismo. No es un lugar idóneo para este tipo de instalaciones, pero bueno, pues ahí está. Esta industria en la zona nuestra siempre ha trabajado de la misma manera, de un engaño, dando dinero para comprar a la gente, los alcaldes dándoles trabajo y derrochando el dinero, utilizando los medios que se les dan como los penguas de un modo que no hay que utilizarlos, pues por ejemplo en fiestas y otras cosas que no creo que sea lo más adecuado. Siempre se ha dicho que iban a dar trabajos, y los trabajos se le han dado a gente, ingenieros, que evidentemente no viven allí. Todo lo de allí se ha cerrado. Viven en Guadalajara y van en autobuses, o viven en Madrid y van en autobuses. El plan de emergencia, yo estuve en uno y funciona mal. No, lo siguiente, la gente que los está organizando, que se supone que son los expertos, no saben lo que tienen que hacer, no saben nada de qué pastillas tienen que dar. Dicen si hay que llevarlos acá, si hay que llevarlos allá. El helicóptero, el sitio que tenían para dejar, resulta que no estaba libre porque estaba lleno de escombreras y tal. Un desastre. O sea que yo creo que, bueno, hemos ido parando las cosas. Evidentemente que la unión es fundamental, y yo sí que creo que de esto deberíamos de sacar que no solo nosotros, sino con los que han venido fuera, tenemos que unirnos, que la red funcione.
y que no solo tenemos que apoyar estando físicamente, podemos apoyar de otras maneras, como son haciendo ruedas de prensa, notas de prensa o pequeños actos que evidentemente sean visibles y notorios para que la gente lo llegue a ver. Bueno, diría más cosas, pero ya está. Bueno, por último, os voy a presentar a Pepe Larios, que conocemos todos, es de Córdoba, es fundador de grupos ecologistas antinucleares en Córdoba, la coordinadora anticabril fue de ADENAT, de Ecologistas de Nación, e impulsa su creación en otras localidades andaluzas. Autor de varios artículos y folletos sobre energía, La dieta del CO2, Revista Gaia, Propuestas para el desarrollo energético sostenible para Andalucía, 1993, Educación ambiental, autor del capítulo dedicado a Andalucía del libro La izquierda verde, autor del calentamiento global al borde del límite, publicado el 4 de abril de 2008 por el Instituto Transnacional INTET, coautor del anuario 2009-2010 de CIEPAZ, Fundación Cultural de Paz, Crisis y Cambio en la Sociedad Global. Joder, las cosas que eres. Bueno, dame los 2 minutos, que son míos. Como voy viendo el ritmo que tenemos, aunque vamos a ir viendo las imágenes, lo primero situar por qué tenemos el cementerio nuclear del Cabril, en el norte de la provincia de Córdoba, en un sitio que está alejado de las centrales nucleares. La razón es muy sencilla. En el año 35 se descubren minas de uranio en Sierra Morena, y eso trae como consecuencia que Andalucía tenga de todo, tenga menos centrales nucleares, aunque había 2 reactores en las dunas de Las Perillos, en Matalascañas, en Doñana, y otros 2 reactores previstos en la Ensenada de Bolonia, en Cádiz, también otro de los sitios paradisíacos de Andalucía. Hemos tenido todo, hemos tenido minería, hemos tenido fábricas de uranio en Andújar y hemos tenido el Cabril. El Cabril, en principio, es una mina. Estas son las instalaciones que tenemos en este momento, pero en principio es una antigua mina de uranio. Aquí tenéis algunas de las imágenes de dónde está situado geográficamente. Aquí tenemos la primera situación dentro de esa mina, y lo primero que llegan ahí son, en el año 61, bidones procedentes de Madrid. El ejército norteamericano, gracias al tratado bilateral por el que se reconocen a España y le dan el visto bueno para la situación del franquismo, le regala además un reactor nuclear con los que el ejército español intenta hacer sus bombas atómicas. Hasta Carrero Blanco, antes de saltar la tapia del convento, estaba intentando que tuviéramos bombas atómicas en este país. La primera basura que se produce se trae al Cabril. De aquí que el hecho de que tengamos en esa mina, en la mina Beta, almacenados residuos radioactivos procedentes de un reactor nuclear, nos permitió, por denuncia a través de ADENAT, demostrar que durante 30 años se había actuado ilegalmente almacenando residuos radiactivos procedentes de centrales nucleares durante 30 años, cuando no tenían más licencia que la que tiene un aparato de radiografía de un dentista. Aquí tenéis también allí albergamos los bidones de la Operación Tajo, una operación también del CIEMAT, donde se le fueron bastantes 1.400 litros de cesio-137 a través del Jarama. Los denunciaron los compañeros y compañeras portugueses, fueron los primeros que detectaron que el Tajo bajaba radioactivo. Se recogieron lechugas, se recogieron cosechas, y algunos de esos bidones se almacenaron en la mina Beta y luego se sacaron a los almacenes exteriores. Y aquí podéis ver cómo el ejército, que hasta el año 86 estaba controlando el cementerio nuclear del Cabril, siempre nos dijo que aquello era seguro, pero podéis ver en los bidones la calidad del almacenamiento que tenían en la mina Beta. Eso intentan solucionarlo con unas instalaciones posteriormente en superficie. Nosotras y nosotros en Córdoba aprendimos, las primeras acciones fueron en concreto el día 3 de junio del año 1979, como se ha recordado, el Día Antinuclear Mundial, y yo, como no voy a estar mañana, propongo que se recupere también de nuevo el Día Antinuclear Mundial. No sé si el 3 de junio, porque está muy cerca, al 5 de junio, pero algún día que coordine el movimiento antinuclear de todo el mundo. En ese día, el mismo día que matan a Gladys de Stal,
hacemos la primera concentración. Yo doy el primer meeting en el campo de fútbol Don Nachuelo y son los compañeros, nos bebemos la información del Comité Antinuclear de Cataluña con este primer documento que se hizo por parte del movimiento antinuclear. También en Córdoba, un poquito más chapucero, hicimos también algunos documentos, ¿no? Esta es la primera etapa de la lucha contra el cabril, que ha tenido varias etapas. Aquí tenemos lo que hacen los almacenamientos ya en superficie cuando se sacan los bidones corroídos de la mina beta y se almacenan en estos 3 módulos en superficie que también eran totalmente ilegales. Aquí tenéis ya en esos almacenamientos en superficie estos residuos. Y aquí tenéis el inventario de residuos y en concreto he señalado ahí los de la operación Tajo, señalados en redondo, que fueron aproximadamente pues, unos 1.200 bidones los que se almacenaron allí. El Cabril ha almacenado aproximadamente unos 50.000 metros cúbicos de residuos radioactivos de media y baja actividad, pero si no lo evitamos va a recoger absolutamente todos los residuos de media y baja actividad procedentes de las centrales nucleares una vez desmontadas y las de su operación. Por tanto, yo esta mañana decía que lo que tenemos que hacer, es verdad que no se ha hecho ningún almacenamiento en España desde que se hizo el Cabril, pero tenemos que parar las centrales nucleares porque lo único que no hemos logrado con nuestra estrategia en aquel momento, que era rompamos la cadena de un nuclear y paremos los cementerios y pararemos las centrales nucleares, se han logrado parar en este país los cementerios, pero no se han logrado parar en la producción de residuos radioactivos. Por tanto, hay que parar directamente las centrales nucleares. Yo creo que ha sido una estrategia errónea. Algunas cosas también importantes. El Cabril no solamente es un almacenamiento, sino que es un centro de manipulación de residuos radioactivos. Allí se comprimen, se hacen sólidos residuos líquidos, se queman residuos radioactivos y se emite a la atmósfera tanto dioxinas y furanos como material radioactivo. Esta no lo suele decir nunca en Resa, pero ahí tenéis una sala de incineración. Quería recordar que también al Cabril llegan residuos, cuando se habla de residuos de media y baja actividad, se supone que no es muy problemático, pero diariamente llega al Cabril un camión con entre 40 y 50 bidones. El 30% de esos bidones tienen una actividad radiactiva que si se caen del camión no se rompen y un chico o una chica menor de 18 años o una embarazada los curiosean durante un par de minutos, ya han recibido la dosis máxima legal para todo un año. Insisto, sin que se rompa el bidón. Y son miles de kilómetros los que recorren esos bidones por toda la geografía nuclear porque estamos lejos de cualquier central nuclear. Además, una zona sísmicamente activa y se ha modificado, lo puedo atestiguar, que se ha modificado el mapa geológico de la zona para mantener el Cabril. Se han estado comprando a la gente y hemos intentado responder con multitud de acciones. Os las voy pasando rápidamente. Manifestaciones de miles de personas contra el cementerio nuclear del Cabril. Intentaron colocarnos allí también los pararrayos radioactivos. El movimiento antinuclear hemos sido de una de las zonas más ofensivas. Como consecuencia de ello, algunos estuvimos durante 3 años en libertad bajo fianza y tuvimos juicio en el año 93 por levantar con pico y pala el acceso al cementerio nuclear del Cabril. Os voy pasando rápidamente las imágenes porque en 10 minutos no da para más, pero yo creo que es interesante recordarlo. Multitud de manifestaciones, eso es levantar con pico y pala el acceso, tirar bidones simulando un accidente en el pantano que hay en el pueblo, diciendo esto es un simulacro, pero podía haber ocurrido realmente. En Resa decía, esos bidones no son nuestros, os han engañado los ecologistas porque los nuestros se hunden, no los ibais a ver. Aquí. Bueno, montones de acciones. Como veis también, seguimiento hemos tenido en el movimiento contra el Cabril, hemos tenido seguimiento de la policía, del Servicio de Información de la Guardia Civil, del Servicio de Inteligencia Militar y hemos tenido también infiltrados dentro de la propia organización
tanto guardias civiles como servicios de seguridad privados. Como veis por ahí que algunos, que los propios periodistas denuncian cómo la policía estaba haciéndonos fotografías en las actividades. Durante montones de años hemos estado, aquí tenéis lo de los falsos bidones, hemos estado haciendo todo tipo de actividades y seguimos todavía con más lentitud porque es lo mismo, que ha bajado mucho todo el movimiento antinuclear, pero seguimos en la medida de lo posible. En Córdoba hay una asamblea antinuclear que hace seguro un acto al año con Fukushima, un acto al año con Chernobyl y un acto al año con Hiroshima y Nagasaki, organizado por todos los grupos ecologistas y antinucleares de Córdoba, incluso también parecido a los compañeros de Chernóbil, el grupo de allí de ANIDA, que trae a niños y niñas del entorno de Bielorrusia, del entorno de Chernóbil. Bueno, pues aquí os lo dejo. Bueno, también tenéis aquí algunas datas, como también una de las cuestiones que han hecho ha sido comprar, desde financiar becas hasta hacer centros para la mujer con la Diputación de Córdoba, hasta ambulancias para la Cruz Roja, y se ha comprado sistemáticamente a los políticos y a las organizaciones sociales del entorno del cementerio nuclear del Cabril. Seguimos. Bueno, vamos muy mal de tiempo, como siempre, ¿eh? Pero yo creo que nos podemos permitir el lujo de por lo menos hacer una pregunta a cada ponente. Entonces, a ver, ahí está José Carlos. ¿A quién preguntas? ¿Podéis alguno repartir el micro, porfa? Pitu. Mina Beta. Sí. En el almacén de superficie, pero ni siquiera fueron capaces de cambiarles de bidón o ponerles otro más grande. Por lo menos los periodistas estuvieron allí y dio la casualidad de que hicieron las fotos para irse registrados como estaban efectivamente en malísima calidad. De los primeros informes, los militares nos decían que la mina Beta era hipersegura, que allí no hacía ningún problema, pero la realidad evidenciaba lo contrario. Mi pregunta es si realmente siguen en esas condiciones en los almacenes exteriores, es decir, no se han vuelto No, porque se han reenbidonado en los cubetos. Todo ese almacenamiento fue ilegal. Y al ser ilegal hubo un tiempo en que no sabían qué hacer. Cuando ganamos la sentencia, primero por el contencioso administrativo y después ante el Supremo, porque reclaman contra nosotros Enresa y el Ministerio de Industria y Energía, empezamos en el 89, la ganamos en el 96 y finalmente en el 2002 en el Supremo. Enresa no sabía qué hacer. Con aquello estuvieron un tiempo parados. Entonces lo que cogieron fueron reenbidonarlo y mandarlo a los nuevos cubetos que tienen en estos momentos, que esos sí estaban legalizados. Pero desde el año 61 hasta el año 92 actuaron ilegalmente el Ministerio de Industria y Energía y Enresa y toda la caterva. Al mismo, ¿no? Solo puntualizar a Pepe que hemos conseguido llevar el tema del Cabril al Parlamento Europeo, junto también a Palomares, ¿no? Que ha sido también un avance muy importante, el último avance que hemos tenido. Gracias. Pásale a Carlos el micro. Bueno, ha sido una mesa muy interesante, la verdad es que he aprendido mucho. Aprovechando que estén las cabezas pensantes y los grandes líderes de los movimientos antinucleares en este estado, bueno, ya he ido comentándolo individualmente, pero bueno, tenemos una noticia buena, y es que parece que por fin el cementerio nuclear de Villar de Cañas parece que todo indica que ya parece que no va a ser, al menos durante un tiempo. Pero claro, esto lo que ocurre es que se reabla el melón. Es decir, estamos otra vez en minuto cero. Con esto, un poco lo que estaba comentando Pepe Larios, ¿no? Y que efectivamente, a ver, yo no creo que la estrategia haya sido equivocada, sino que por lo menos el tema de los cementerios nucleares nos ha salido bien. O sea, creo que en la lucha, pero creo que no hemos perdido de vista y efectivamente que hay que cerrar los nucleares, eso está clarísimo. Pero quizá a lo mejor, como hemos conseguido cerrarlo, irlo parando una tras otra los cementerios nucleares, pues bueno, es una cosa que nos llena de orgullo y satisfacción, como dijo ese, ¿no? Y entonces, bueno, pues el problema que tenemos ahora es que, entonces yo os diría que hay que ponerse las pilas, simplemente. ¿Alguien más? Si cerramos, ¿no quiere nadie preguntar absolutamente nada?
Pues cerramos esta mesa. Bueno, Encantada a mí de- me gustaría hacer una pregunta. Bien. Que yo quería hacer una pregunta. ¿Me ves así ya tiene que ser? Sí, es que ¿A quién le preguntas? a todos. ¿Qué hacemos ahora? A mí, hasta aquí, vale, ya hemos expuesto un montón de cosas. Estoy de acuerdo con él. Primero se cierra cuál es la causa del problema y después ya vemos los problemas, porque los cementerios se van a tener que hacer sí o sí. Entonces, primero son las centrales y después los cementerios. ¿Pero qué hacemos ahora? Yo, cuando he visto la estructura, lo que pasa es que es mi culpa, podía haber hecho otra propuesta y la que había era la que había. Yo he visto esta mañana comentando con algunos que a lo mejor tendríamos que haber mantenido un espacio, de debate, ya que estábamos gente del movimiento antinuclear de todo el mundo. Mañana. Sí, pero mañana algunos ya nos vamos. Pero digo, buscar un espacio, Pero esta pero mañana. un poquito antes de la mani, digo, pero organizado. Un Está espacio un de- poquito antes de la mani. A las 10 de Ya, la mañana ya. tenemos reunión Pero en digo, ecologistas. tener con tranquilidad, haber estado debatiendo cuál es la estrategia del movimiento antinuclear. Bueno, yo voy a pasar esa pregunta a cada uno de vosotros, ¿vale? Sea rápido. Venga. Siempre se nos cuela el calor, ¿no? Charlas, debates. Pulsa. Llevo 40 años asistiendo a charlas, debates, conferencias, unas como ponente, otras como escuchante, y siempre hay alguien que hace la misma pregunta. Pues, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que te podía haber respondido hace 40 años. Pelear. No hablar de cerremos las nucleares porque nosotros no las vamos a cerrar, vamos a hablar de pedir que se cierren las nucleares, pedir que no se abran instalaciones de tratamiento de residuos, cuanto menos hasta que no se cierren las nucleares. Si nosotros, vamos, yo no estoy ni a favor ni en contra en ese debate de los cementerios de residuos. Los residuos están ahí, la estrategia, y yo creo que sí que ha sido positiva. El movimiento antinuclear ha sido no queremos nucleares, no queremos residuos nucleares, vamos a cerrar las nucleares, vamos a pedir nosotros, porque no las vamos a cerrar, no hemos cerrado ninguna, vamos a pedir que se cierren las nucleares y luego ya nos sentaremos a hablar de los residuos. Mientras tanto, no hay nada que hablar con nadie. Lo nuestro es seguir luchando, seguir organizándonos y seguir en la calle peleando. No hay más respuesta. Un minuto cada uno, ¿eh? Bueno, las mujeres somos obedientes, ¿eh? Porque tanto Susana como yo no hemos agotado el tiempo. Siempre pasa igual. Hay un tema de género aquí increíble. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Y es muy buena pregunta. Yo, lo que pasa es que era en el final de la intervención y casi no lo he explicado, pero nosotros sí que estamos cambiando la estrategia en Tarragona, porque estamos intentando hacer un abordaje desde muchos puntos. Por principio, no trabajar tan solos, que estábamos ahí como una seta aislados. Por ejemplo, os decía, ahora estamos trabajando muy bien con otros grupos, con Greenpeace, muy conjuntamente, o sea, trabajar en red, trabajar en la calle y en las instituciones, en el Parlamento, empezar la vía judicial que ahora con esta denuncia que se ha puesto vamos a intentar irles crujiendo todo lo que podamos judicialmente y luego ligarlo con el movimiento. Ahora tenemos una oportunidad de oro que también ellos están aprovechando, que es todo el movimiento cambio climático y el movimiento de los jóvenes, a partir de las declaraciones de esta chica. Entonces, aprovechar para ver cómo generamos las sinergias con esta gente que está con el tema cambio climático, porque parece que vamos como en paralelo, y pues eso, totalmente de acuerdo contigo, la lucha en la calle y en las instituciones, pero abriendo frentes, ¿eh? José Juan, ¿no? Sí. José Juan, te lo he dicho. Bueno, es lo mismo, es decir, articularnos tanto entre ecologistas como también buscar complicidades con otros sectores. Pues el tema del empleo, por ejemplo, es un tema que no hemos tratado demasiado y que es absolutamente crucial. El empleo de las centrales nucleares es mínimo. Es decir, ahora se van a instalar en la bahía de Cofrentes 2 parques eólicos y solares que van a producir mucho más trabajos de lo que están ahora mismo en Cofrentes. Y ese es un enfoque que no hemos atacado suficiente. Luego, realmente no podemos hacer muchas cosas para cerrar nosotros las nucleares, estoy de acuerdo con ella. Entonces, las nucleares las cierran no los ecologistas, sino los economistas, como decía Marcel. Lo que sí podemos hacer, y creo que es el camino, es
exigir que se cumpla la normativa a rajatabla, que eso hace que le salga más caro. Y si le sale más caro, cerrarán porque no es rentable a pesar de todas las subvenciones y ayudas directas e indirectas. Creo que ese es el camino. Vamos, Pepe. Bueno, yo creo que sí, que hay que seguir insistiendo en pedir, la cerremos nosotros o no, quien tome la decisión, pero la tomarán los economistas si somos capaces de demostrar también socialmente de que es una energía inmoral, como esto es inmoral todo el sistema que tenemos encima. Tanto en este caso podría ser del cambio climático, pero en este caso los residuos radioactivos es la ofensa a las generaciones futuras más importante que hacemos. 2 generaciones no hemos aprovechado de la energía nuclear y van a ser decenas y decenas de generaciones las que tengan que cargar con los residuos radioactivos. Y eso tenemos que mandarlo. Y es verdad que el movimiento antinuclear hemos estado unos años donde pues hemos estado más pendientes de otras cosas, de otras peleas que han salido. Y la cuestión es si de nuevo somos capaces de retomar también y ponerlo en punta en las agendas del movimiento ecologista y del movimiento social de transformación de la sociedad. Esa es la tarea que tenemos enfrente. Susi. A ver, yo creo que la unidad hace la fuerza y es fundamental que nos unamos, aunque sean mínimos. Si no es así, es evidente que no vamos a conseguir nada, por lo menos bajo mi punto de vista. Y yo creo que hay una cosa que tenemos que hacer un súper esfuerzo y es de llegar a la gente con la verdadera, la verdad de la energía nuclear y sus efectos, no la que hay actualmente en la ciudadanía, que es la que la industria nuclear ha querido que llegue allí. Y eso es muy difícil de saber llegar, con lo cual sí que habría que mirar otras maneras de llegar a la gente. Pues ahora que están los movimientos que hemos dicho de los jóvenes y también la del cambio climático, aprovecharlo y de alguna manera llegar a esta gente que no hemos sido capaces de llegar antes. ¿Cómo? Pues no lo sé. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, esta mesa se cierra, no sin antes deciros a todas y a todos que mañana a las 10 de la mañana hay una reunión del Movimiento Ibérico Antinuclear al que invitamos a todos los compañeros que han venido del movimiento mundial a este foro y mañana abriremos ese debate y hablaremos de todo lo que tengamos que hablar y haremos esas propuestas que se han quedado pendientes. A las 10 de la mañana en la sede de Ecologistas en Acción.